Shalom para todos. Em, Estamos culminando ya este tiempo de nuestras primeras festividades como pueblo de Israel, ¿no? Hemos venido recibiendo muchas respuestas de parte del Eterno, hemos venido recibiendo mucha instrucción de parte de Él y ha sido maravilloso, ha sido gratificante, han sido 2 días de estar llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su gratitud. Hemos visto literalmente cómo Él ha estado con nosotros en cada uno de estos tiempos. Y hoy no es la diferencia. Hoy estamos celebrando algo bien interesante, algo que con el tiempo tomó fuerza y se llama Bikurim, pero vamos a ver literalmente lo que significa, ¿no? La fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Y es bueno meditar en este tiempo cuál es ese primer fruto que el Eterno quiere, ¿no? Vamos a entender el orden correcto, lo que en realidad expresa o transmite literalmente esa palabra primeros frutos, y vamos a entender un poco lo que el Eterno quiere y a dónde nos quiere llevar. Así es que hoy, como en los siguientes días y como siempre debe ser, como en los anteriores días, perdón, y como siempre debe ser, debemos estar atentos a lo que el Eterno quiere hablar, debemos estar atentos a lo que nos quiere instruir, y la instrucción de hoy es muy especial. La instrucción de hoy es el anhelo del Eterno para su pueblo en este tiempo, para poder entregar, para poder seguir bendiciendo, para poder seguir avanzando de la manera que Él quiere. Él es su sueño, es el sueño del Eterno, ¿no? Nuestro sueño. Eso lo hemos hablado muchas veces. Si estamos en ese proceso de entrar todos en el sueño del Eterno, en los sueños del Eterno, y no traer al Eterno a nuestros sueños. Así es que vamos a ver un poco el contexto y vamos a ver un poco lo que en realidad significa la fiesta de las primicias o los primeros frutos, por si hay alguien que tal vez no lo tenga muy claro, pero no voy a profundizar mucho en eso, no voy a entrar en mucha teoría, sino que quiero avanzar y quiero dejar que el Eterno haga y que al final sea Él implantando este sueño en sus corazones. Así es que disponga su corazón y vamos a escuchar un poco de la palabra del Eterno para este día. Les hablaba de las fiestas o la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Cuando miramos en el contexto, vamos a ver que se habla de los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Y entonces, ¿qué era lo que se hacía o cuándo se celebraba? Se celebraba durante la semana de panes sin levadura, ¿no? Que fue lo que empezamos el día de ayer. Y entonces, ¿cuándo cae? Siempre la fiesta de los primeros frutos cae el día siguiente al Shabbat, luego de Pesach, ¿no? Entonces, el primer día de la semana, lo que muchos llaman el Yom Rishon o el día domingo para nosotros, ahí es cuando cae, perdón, la fiesta de los primeros frutos. Y eso lo pueden leer ustedes en Levítico, capítulo 23, de los versos 9 al 11. ¿Qué pasaba en los tiempos, en el primer siglo? ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos? Pues que ese día llevaban su ofrenda cada una de las personas y se mecían esos tallos de cebada delante del Eterno como parte de la ceremonia y del ritual que se hacía. Ahora, cuando nosotros miramos esa palabra Bikurim tomó mucha fuerza en la restauración, en lo que muchos llaman el movimiento mesiánico, ¿no? A raíz de ese Yom HaBikurim, el día después del Shabbat. ¿Y qué era lo que pasaba? O por qué tomó fuerza, o qué es lo que se hace cuando un homer de los primeros frutos de la cebada era ofrecido en el templo, ¿no? Levítico 23 encontramos todo eso. Ahora, es interesante ver que cuando revisamos un poco, cuando estudiamos un poco,
en el original nos vamos a dar cuenta que esa palabra bikurim pues no aparece en este versículo, en Levítico 23:10 no aparece. Lo que en realidad aparece, o la palabra que en realidad aparece, o las palabras que en realidad aparecen son primeros frutos, que en el hebreo es Reshit Sihem. Y eso lo que traduce literalmente, que era lo que les hablaba hace un momento, es el comienzo de vuestra cosecha. Eso es lo que literalmente traduce esa palabra primeros frutos en el hebreo, en el original. Entonces, quiero que entendamos que hoy estamos en el comienzo de nuestra cosecha. Cada uno de ustedes trae una primicia, cada uno la trae. Generalmente hablamos de primicias económicas y cada uno de ustedes ha apartado y ha sacado para el eterno, ¿no? Pero vamos a entender que hay algo más y este siempre ha sido un punto de debate para muchos, pero un punto importante para analizar y es que al Eterno de nada le sirve nuestro dinero. Claro que sí, Él mira la intención del corazón y vamos a analizarlo más adelante también, pero quiero que vayamos un poco más allá. Es importante, sí, la primicia, lo que usted haya apartado está muy bien, no estoy diciendo que no deba darse. Está muy bien el apartarlo y el darlo de todo corazón y con todo el amor para el Eterno, es regresarle tan solo un poco de lo que nos entrega, pero a Él de nada le sirve nuestro dinero. Para todos aquellos que piensan tal vez o que creen o que lo tienen como amuleto, el hecho de en las primicias doy lo mejor para que me vaya bien económicamente todo el año, para que en el resto del año pueda conseguir todas las cosas materiales que quiero, para todos aquellos que tal vez su corazón se ha desviado un poco y se han ido tras de tomar esto como un amuleto, como un, no sé cómo llamarlo, como eso que hago para que todo me funcione, me escapa la palabra ahora, pues no es así. No es así, porque al Eterno no le podemos comprar, al Eterno, Él es el dueño del oro y la plata. Amén, así es que quiero que entiendan eso y no olviden ese término literal, el comienzo de vuestra cosecha. Ahora, la cosecha, ¿qué representa esa cosecha? Pues la cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe, su confianza, su emuná en Yeshua HaMashiach. Eso es lo que representa la cosecha y eso podemos leerlo en muchísimos textos en la escritura, lo encontramos en Mateo 13:39, lo encontramos en Marcos capítulo 4, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Apocalipsis 14, del 14 en adelante. Entonces, eso es lo que representa la cosecha y eso es lo que nos está hablando el día de hoy el Eterno. En otras palabras, usted hace parte de esa cosecha, porque yo creo que todos los que están reunidos el día de hoy, todos los que estamos reunidos en la presencia del Eterno, pues tomamos la decisión de poner nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza en Yeshua que resucitó. Y lo hemos venido hablando y lo hablamos ayer, lo hablamos antier, de cómo fue Yeshua quien pagó por nosotros a precio de sangre, fue quien nos libertó, fue ese Pesaj para nosotros, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de gavilla, cuando hablamos de primicia, cuando hablamos de primeros frutos, en la escritura es una parte muy representativa, nos habla de muchas personas, de varias personas, de cosecha completa, ¿no? Y espiritualmente nos habla o nos representa, esa gavilla nos representa a las personas que aceptaron a Yeshua en su corazón, que lo tienen claro, que saben para dónde van, que saben la decisión que tomaron y que entienden hacia dónde va su vida y cuál es el norte y el fin de su vida, ¿no? Perdón. Cuando miramos en el contexto, nos vamos a dar cuenta que este tema para la nación de Israel pues era muy normal, ellos estaban muy familiarizados con ese concepto de los primeros frutos y del primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran ¿qué? Pues los mejores, ellos sabían que tenían que apartar lo mejor y lo primero y tenían que escogerlo y revisarlo, así como cuando en Pesach tenían un tiempo para 14 días para escoger y analizar el cordero y mirar que fuera, que estuviera perfecto, que no tuviera defecto, ¿no?
Entonces, asimismo, esos eran los principios que tenía el pueblo de Israel en el primer siglo para entregar sus primicias o sus primeros frutos. Ellos se tomaban el tiempo de coger su gavilla, de escogerla, de prepararla, de revisarla, de que todo estuviera bien, porque era para el Eterno. Esa ofrenda era santa. Y es algo que ahora en nuestros días pues no está tan presente, ¿saben? Y yo se lo dejo para que ustedes lo mediten, porque en nuestros días eso no está tan claro y simplemente hay muchos que en este tiempo sacan lo que yo les decía, no está el principio de escoger y dar lo mejor del fondo del corazón, sino que está más bien el principio de yo doy y entre más de así me falte, si doy de lo que, no de lo que me sobra, sino de lo que no tengo, entonces la bendición va a ser mayor y me va a llegar más dinero y me van a llegar más cosas materiales y voy a ser próspero y voy a crecer. Pero fíjese cómo en el primer siglo el principio de ellos era escogerlo porque era una primicia santa para el Eterno. Entonces, si ustedes lo piensan, el concepto de las primicias, el primogénito, pues hombre, constituye un tema muy grande y es principal en la escritura, en la palabra del Eterno. Así es que básicamente de eso estamos hablando. ¿Cómo se realizaba la celebración? Pues la celebración se realizaba cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. Cada una de las personas, cada una de las familias, cada uno de los sacerdotes, de los padres, de las cabezas de la casa, lo que hacían era tomar una gavilla, de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote, delante del Cohen, ¿no? Esa gavilla pues la recibía, ¿cierto? O recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Y el Cohen, ¿qué era lo que hacía en el templo? La tomaba, la mecía delante del Eterno allá en su casa en el templo y debía hacerse, como les decía, el día después del Shabbat, luego de Pesach, ¿no? Entonces, junto con eso, bueno, traían las demás ofrendas que estaban prescritas. Pero entrando ya un poco en contexto, les hablaba atrás de quiénes eran esa gavilla, de quién era esa cosecha. Y hablábamos de que eran todos aquellos que ponían su emuná, su confianza en Yeshua. ¿Por qué en Yeshua? Y se nos ha enseñado también por mucho tiempo que Yeshua fue nuestra primicia, ¿cierto? Él es nuestra primicia. Vamos a mirar un poco la aplicación histórica, la aplicación en la restauración y la aplicación espiritual de lo que es la primicia o los primeros frutos. Vamos a encontrarnos que en esa aplicación histórica, la primicia fue cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahí fue donde encontramos esa primicia. Es lo que enseñan, ¿no? Que esa primicia en el aspecto histórico es cuando se cruza el Mar Rojo. Cuando la miramos en medio de la restauración, nos vamos a encontrar que la primicia es la resurrección de Yeshua. Por eso Él es nuestra primicia y ya lo vamos a analizar también cómo Él lo cumplió completamente o absolutamente todo, es nuestra primicia completa. Cuando miramos la aplicación espiritual, nos vamos a dar cuenta que la primicia significa ir caminando en una nueva vida o hacia una nueva vida. Es decir, lo que traíamos, como lo ministraba el Eterno hace 2 días mientras estábamos adorando, es necesario dejar todo atrás porque a partir de ese momento, a partir de Pesaj, empezamos un nuevo camino. Decía ayer mi hermano, estamos saliendo y estamos saliendo hacia una nueva vida, estamos saliendo hacia un nuevo propósito, estamos saliendo y estamos caminando hacia el sueño del Eterno. Ahora, nos damos cuenta muy fácil que si no dejamos atrás, que si no tomamos la decisión de dejar atrás el pasado, de dejar atrás lo que vivíamos y lo que traíamos y todas nuestras cargas, pues va a ser un inconveniente, porque por eso no entraron los ancianos a la tierra prometida, por eso se quedaron ellos en el desierto. Entonces, en la aplicación espiritual estamos caminando en esa nueva vida que tenemos y que obtuvimos a partir de Pesaj. Porque Yeshua fue nuestra primicia. ¿O en qué aspectos?
fue el primogénito y la primicia. Yeshua fue el primogénito de Miriam, de María, de su madre. Yeshua fue el primogénito del Eterno, de nuestro Padre, del Creador. Yeshua fue el primogénito de toda la creación, eso lo vemos en Colosenses 1:15. Yeshua fue el primogénito entre todos los muertos. Yeshua fue el primogénito de muchos hermanos también, lo vemos en el libro de Romanos en el capítulo 8. Yeshua fue la primicia de los resucitados. Yeshua fue el principio de la creación del Eterno y Yeshua es el preeminente. Yeshua es la primicia, es el principio de todo. Él es quien va delante de nosotros y quien cumplió con todo para ser esa primicia ante el Eterno, el primero, la primera primicia que encontramos luego de que alcanzamos salvación fue Él, nuestro amado Yeshua, que todo lo hizo bien, que todo lo hizo perfecto, porque obedeció. Ahora, quiero que entremos ya dejando de lado un poco el aspecto, el contexto y todo lo que nos enseña la fiesta de primicia, de las primicias de los primeros frutos. Quiero que entremos ya en contexto a lo que el Eterno quiere hablar para este tiempo, para este nuevo año. Quiero que lo entendamos y si alguien quiere tomar apuntes, ojalá los tome, porque es básicamente una instrucción que el Eterno está dando para su pueblo. Quiero que me acompañen al libro de Bereshit, Génesis 4, y vamos a leer a partir del capítulo 4. Génesis 4, versículo 4, y dice la escritura: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Eterno he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Miren esto, que es bien interesante. Caín, vamos a leerlo otra vez, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Miren lo que trajo Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y entonces aquí hay muchísimo que aprender en cuanto a las ofrendas y a lo mejor para el Eterno. Hay puntos para analizar. ¿Cómo entregó cada uno de estos hermanos su ofrenda, no? Desde mi opinión, si me permiten, en uno había gozo, estaba el gozo del Eterno, y en el otro había pecado y desobediencia. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que se hizo para cubrir su pecado? ¿Cómo el Eterno actuó para cubrir el pecado de ellos? Dice la escritura que cuando ellos pecaron fueron cubiertos con pieles de animales. Hubo un sacrificio y ese sacrificio lo vemos a lo largo de la escritura en la Torá, en el Tanaj, que los sacrificios que se exigían para poder llegar a la presencia del Eterno y para poder agradarlo eran sacrificios de animales. Tenía que haber sangre. Ahora, no nos cuenta la escritura que a Caín, a Abel, a Adán y a Eva se le hubiera dado una Biblia, se le hubieran dado instrucciones, que ya estuviera escrito el libro de Levítico, de Deuteronomio. Eso no estaba todavía. Pero evidentemente ellos entendían cómo debían hacerse los sacrificios y en qué forma y con qué debían presentarse los sacrificios y las ofrendas al Eterno para agradarle. Si nos quedamos con la lectura de este texto literal, vamos a decir, desde el principio el Eterno no quería a Caín. Tal vez lo llevaba en un mal concepto desde el principio, desde antes de que llegaran.
Pero fíjense que no es que el Eterno sea malo y no es que el Eterno quiera desechar a Caín. Lo que pasa es que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, cuando en realidad lo que debía ofrecérsele al Eterno como sacrificio y como ofrenda eran animales, lo mejor de los animales, lo mejor de sus ovejas, los primogénitos de sus ovejas. Eso es lo que nos habla la Escritura cuando se habla de ofrecer ofrendas y primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellos. Y Caín le trae una ofrenda del fruto de la tierra. El Eterno empieza a ver con agrado la ofrenda de Abel. Y yo les decía, había uno que tenía en su corazón gozo, perdón, el gozo del Eterno, y el otro había pecado, había desobediencia, había en Caín tal vez una expectativa, porque cuando tú vas con una expectativa, cuando tú vas buscando obtener un beneficio, un reconocimiento y las cosas no se te dan, es cuando tu ánimo cambia, tu semblante decae, que fue lo que pasó con Caín. Si ustedes se dan cuenta, el Eterno jamás le dijo a Abel, Abel, todo está muy bien, muchas gracias, lo hiciste muy bien, te felicito. Jamás el Eterno se dirigió hacia Abel. Lo dejó de lado, básicamente lo ignoró. Pero a Caín le habló, porque Caín decayó, su semblante decayó. Y entonces, ¿qué había en Caín? ¿Qué era lo que estaba buscando? Tal vez él estaba buscando obtener una alegría que saciara su alma por un momento, que saciara su ego por un momento. Ahora, la diferencia entre el gozo del Eterno y la alegría es gigante. Tú sientes alegría cuando compras ese carro que querías, cuando compras ese par de zapatos que tanto anhelabas. Tú sientes alegría cuando puedes graduarte de tu universidad. Tú sientes alegría cuando puedes obtener eso que tanto anhelabas. Ahí está esa alegría que te llena, pero que es pasajera, que es superficial, que viene y se va. El gozo del Eterno permanece y lo vamos a ver más adelante. Y el gozo del Eterno permanece aún cuando estás pasando por momentos difíciles, por tiempos de prueba, por tiempos de dificultad. Porque es que el gozo del Eterno, el gozo del Ruach del Eterno, del Espíritu del Eterno, está sembrado en ti. Y aunque hayan cosas difíciles, se aplica lo que hablábamos anteriormente, que decidimos poner nuestra confianza y nuestra emuná en Él, y cuando nosotros tomamos esa decisión, sabemos que a Él nada se le sale de control, sabemos que Él tiene toda nuestra vida en sus manos y que por esa sola razón, si estamos siendo obedientes, todo va a salir bien al final. Esa es la diferencia entre alegría y gozo. Por eso es que en la escritura vemos ejemplos como el de Pablo y Silas, que aunque todo estaba difícil y los iban a matar, ellos alababan al Eterno. Esa es la diferencia. Cuando tú vives de momentos de alegría, es cuando viene la circunstancia y la situación y te llenas de amargura. Y la alegría son simples destellos, momentos que tienes, pero al final te vas a dar cuenta que vives lleno de amargura. Y eso es algo que debemos quitar en este tiempo. Todos debemos analizar y debemos quitar esa raíz de amargura que hay en nosotros. No podemos seguir hablando de un Dios, no podemos seguir exaltando, alabando y adorando a un Dios y llenándonos de alegría solo mientras estamos reunidos y mientras estamos celebrando, y luego cuando viene la normalidad a nuestra vida, cuando volvemos a nuestra vida diaria, entonces vuelven las preocupaciones, la rutina y la amargura. Eso no puede pasar. La diferencia entre alegría y gozo, el gozo del Eterno, del Ruach, del Espíritu, es gigante, es abismal. El gozo es la segunda característica del fruto del Espíritu. Y eso lo encontramos en Gálatas 5 y yo sé que muchos lo han estudiado, ¿cierto? Nos dice algo así como que en cambio el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia y nos da la lista. En ese versículo, esa palabra que se traduce como gozo proviene de una palabra griega que es jará. Y entonces
nos damos cuenta al analizar esa palabra que esa palabra hará expresa algo más que un sentimiento de alegría. Y entonces nos enseña en la definición de eso que es un estado de regocijo, es un estado de completa satisfacción que experimenta una persona como resultado de ¿qué? De su comunión con Yeshua. Y nos está dando la primera instrucción. El gozo viene cuando tenemos una constante comunión con Yeshua. No se trata de la alegría que nos producen, como les decía hace un momento, las cosas materiales, sus sueños, sus anhelos, sus metas. No se trata de esa alegría. O de la alegría que nos pueden brindar los placeres que da el mundo, ¿no? Lo que buscamos, sino que más bien el gozo en cada uno de nosotros, los hijos o los que nos decimos llamar hijos del Eterno, es el resultado de entender que con el sacrificio perfecto y completo que Yeshua hizo en el madero, el cual nos dio la salvación, con eso debemos estar llenos de gozo. Ya obtuvimos la bendición, ya somos bendecidos con el solo hecho de alcanzar salvación. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan las añadiduras, ¿saben? Pero con ese solo hecho, con lo que celebramos en Pesaj, con salir de ese cautiverio, con pasar de muerte a vida, ya somos llenos de bendición. De eso se trata el gozo, de que tú puedes llegar a gozarte solo porque entiendes que estabas condenado a una muerte eterna y ahora simplemente tienes la opción de vivir eternamente al lado de Yeshua. Entonces el gozo es el resultado de ¿qué? De experimentar precisamente eso, la liberación de nuestras cargas. De entender que lo hablábamos hace unos días en Pesaj, que ya no necesitas de un sumo sacerdote que esté en el templo preparándose para que tú puedas ir y descansar en él y que él te pueda dar un mensaje o transmitir un mensaje de parte del Eterno, sino que tú ya experimentas la sensación y el hecho de poder entrar a la presencia del Eterno y soltar tus cargas en él, de descansar en él, de disfrutar de su amor, de su misericordia, de su benevolencia. Por eso es que el gozo es un sentimiento de origen espiritual y eso debemos entenderlo. Bueno, no sé si sea la manera correcta de expresarlo, un sentimiento, ¿no? Pero el gozo se vive y se experimenta solo espiritualmente. Así es que se puede mantener permanentemente en nosotros, siempre y cuando, lo decía hace un momento, nuestra comunión con Yeshua, nuestra comunión con el Eterno no se rompa. Por eso la Escritura nos dice tan sencillo y suena tan simple como estad siempre gozosos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y esa característica de cada uno de nosotros como hijos del Eterno es tan importante que hace parte o debe hacer parte de nuestra vida. Hay un texto en Romanos 14 muy interesante que dice, porque el reino del Eterno no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Y esos son textos y versículos que generalmente no tomamos en cuenta porque estamos acostumbrados a fijarnos en las promesas, en lo que me llene de alegría, así sea por un momento. Pero hoy estamos aprendiendo algo muy importante y es que para que el gozo del Eterno esté en tu vida y haga parte de tu vida, tienes que tener una relación, porque esto no es físico y literal, esto no es como nosotros nos imaginamos, como nuestra corta mente nos permite pensar, sino que esto va más allá, esto proviene del Eterno, esto es espiritual. Por tanto, el gozo es un fruto del Espíritu que se espera o que deberíamos esperar que siempre estuviera presente a lo largo de nuestra vida. Miren lo que nos dice la escritura en Filipenses 4, a partir del versículo 4, vamos a leerlo hasta el 7. Dice la escritura, regocijaos en el Eterno siempre. Hay otras versiones que dicen, gócense en el Eterno siempre. Y luego dice, otra vez digo, gócense.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Eterno está cerca. Y lo hablamos también, lo hemos hablado mucho estos días. ¿El Eterno está cerca? Sí. ¿Será que este texto nos aplica para nosotros? Claro que sí. Todo se está cumpliendo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Eterno en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Y entonces, tú no puedes dar gracias y no puedes orar en acción de gracias cuando estás lleno de amargura. El gozo va más allá. Y el gozo no significa que nunca sientas aflicción. El gozo no significa que no te enojes. El gozo no significa que todo tiene que ser perfecto. Eso no significa. Eso no es lo que quiere expresar el sentir gozo y el gozo del Eterno. Lo que en realidad expresa o lo que en realidad se ve en el gozo del Eterno es que aunque las cosas estén muy difíciles, que aunque las cosas estén muy mal, que aunque aparentemente, humanamente no haya esperanza, que aunque aparentemente o con que estés viviendo una situación como la que vivió quizá Job, como las que afrontó Job, situaciones muy duras, pues el gozo en realidad lo que nos enseña es que a pesar de todo eso, debemos ser capaces de seguir confiando en nuestro Creador. Debemos ser capaces de seguir amando a nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Y que aunque todo esté muy duro, jamás vamos a dudar de que Él tiene todo bajo control y de que al pasar todo esto, Él nos llevará de victoria en victoria y vamos a ver bendición al final. Fíjense que el libro de Job nos enseña cosas muy interesantes. Job no tenía una Biblia, Job no tenía los 10 mandamientos. Job, muchos dicen que ese debió haber sido el primer libro de la escritura, pero fíjense cómo era la relación de Job, que aún Job nos habla de resurrección. Así era la intimidad que tenía Job con el Eterno. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que si llego a morir del polvo me levanta. La escritura nos dice, del polvo viniste y al polvo regresarás. Y entonces Job en ese momento nos está diciendo, y miren el gozo del Eterno en Job. Dice, aunque todo esté muy difícil y aunque yo tenga que morir, al final mi Señor, mi Elohim, se levantará y me sacará victorioso y al final todo terminará en bendición. Entonces, no olvidemos hoy que si hacemos parte de esa cosecha, no olvidemos que si hacemos parte de esa gavilla, de esa cosecha de donde se saca la gavilla para ofrecer, pues la cosecha representa a aquellos que ponen su fe y su confianza, su emuná en el Mesías Yeshua. Y entonces, lo que en realidad el Eterno quiere es que la primicia, su primicia, este año, que ojalá dure hasta la próxima fiesta de los primeros frutos, es que vivamos cada uno de nosotros llenos del gozo del Espíritu, llenos de gozo del Ruach, que usted ya no viva más en amargura, que cuando usted salga de acá y pasados 3, 4 días, una semana, usted no vaya a volver a lo mismo, sino que recuerde que aunque todas las cosas estén difíciles, el Eterno es quien tiene el control de su vida y es quien lo va a hacer llevar adelante y lo va a sacar adelante y al final todo terminará en bendición. Que ese gozo usted pueda transmitirlo a otros. Que cada vez que usted ore, aunque esté afligido, como nos contaba Filipenses en el capítulo 4, usted tenga la capacidad de entrar a la presencia y de orar en acción de gracias, de presentar sus peticiones en acción de gracias, lleno del gozo del Eterno. Eso es lo que Él quiere hacer hoy. Y esa es la mejor primicia, y esa es la primicia que Él espera de cada uno de nosotros hasta la próxima fiesta de panes sin levadura. Así es que esto era lo que el Eterno quería hablar a su pueblo en este día. Y se los comparto a ustedes y les pido que por favor mediten en esto y que cuando salgamos de la fiesta hoy o cuando salgan de la fiesta hoy, ustedes mediten en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos y tomen la decisión de fortalecer esa relación íntima con el Eterno
y de vivir llenos de ese gozo que solo nos puede traer Él. Que el Eterno les continúe bendiciendo y un abrazo para todos.